hacer lugar a Guillermo Montaño, que ya está allí presente. Entonces, Guillermo también va a tener el tiempo de ponencia, al igual que los anteriores. Andrés allí va a poner el cronómetro y le vamos a dar la bienvenida porque precisamente de lo que va a estar hablando Fernando es rescatando una publicación del olvido, la historia de los maestros de Florida. Tiempo para él, entonces, bienvenido a Maldonado. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un gusto estar hoy acá. Voy a contar un poco de qué se trata este tema. Y para ello hacer un pequeño trabajo de contexto, ¿verdad? En 1959, la villa de San Fernando de la Florida iba a cumplir sus 150 años de existencia. Tal es así que el 7 de enero de ese año, Timoteo Núñez Muslera, un historiador floridense, eleva al Consejo Departamental de Gobierno la solicitud para que se conformara una comisión encargada de los festejos de esa fecha tan importante. Por motivos prácticos, se optó por una comisión que ya estaba trabajando en la ciudad de Florida, que era la comisión que se había encargado de los 100 años de los festejos de los 100 años de la Plaza Artigas, encabezada por el doctor Artigas Rodríguez de Vicenzi. Entonces, a esa misma comisión le dieron la tarea de organizar los festejos del 150 aniversario. Una de las cosas que se eligió, y a mí me gustó muchísimo, fue el logo de esos festejos. Vendría a ser el año 1809, el año 1959 y bueno, la villa con sus dos plazas, obra de un artista coloniense llamado Fernández Gaviani, que dejó una impronta bastante importante en el arte del departamento. Bueno, y ahí fue que se creó la comisión, se crea el expediente y se empiezan a conformar los actos. Una vez elaborado el plan de actos, los mismos iban a comenzar el 18 de abril de 1859, la fecha de los 150 años era el 24, y culminarían el 18 de mayo de ese mismo año. El programa, tengo muy poco tiempo por eso, el programa era muy extenso e incluía actividades deportivas, actividades culturales, actividades de todo tipo, ya la gente, yo creo que fue una buena decisión, que era gente que ya venía práctica en el hábito de hacer esas actividades, entonces lo armó muy rápido. Pero 4 días antes de que comenzaran los festejos, se producen las famosas inundaciones del año 1959. Esta foto es una foto de mero patriotismo local, es una foto del parador de Florida, cubierto por el agua, pero ni cerca de lo que fue Salto, de lo que fue Paso de los Toros, de lo que fue Río Negro. Es decir, fueron de esas crecientes que la verdad que pasaron para el resto de la historia. Eso hizo que 4 días de que empezaran esos festejos se dieron por suspendidos y nunca más se volvió a tocar el tema. La pandemia dio para todo. Literalmente dio para todo, porque uno a veces hasta como forma de querer justificar el sueldo iba y revisaba papeles. Y con eso nos encontramos con este expediente. Y en ese expediente encontramos una cantidad de cosas sumamente valiosas. Un expediente de 1809 que daba cuenta de la fundación de la Villa de Florida, fechado en septiembre, 5 de septiembre de 1809, y cuando el centenario de Florida se utilizó esa fecha, el expediente de la Junta Económica Administrativa de los festejos del centenario, y una publicación de un señor que ya
que se llamaba Lorenzo Dauria. Busqué por todos lados las fotos y la única que encontré fue en un museo digital de San José, y justo él es este y no se le ve la cara. Pero de todas formas la quise poner. Lo siguiente es, ¿cómo vamos? ¿Me queda? 9 minutos. Perfecto. Lo siguiente que quiero ver es quién era Lorenzo Dauria. La verdad, Lorenzo Dauria era un floridense, hijo de uno de los constructores más importantes de la naciente ciudad a principios del siglo XX, que fue maestro, hizo una prolífica carrera que comenzó como maestro de primer grado en el año 12, terminando como inspector en Cerro Largo. Fue también técnico en educación en el año 1930 y 31. Él estuvo en los Estados Unidos, becado por el Estado uruguayo, para conocer el Plan Dalton, un plan muy revolucionario en esos años en los Estados Unidos. Escritor, fue un prolífico escritor de poesía, de teatro, de obras. Por ejemplo, tiene un libro que era ¿Qué organizar en los actos escolares? Que la verdad que me pareció muy interesante. Hay un informe que él hizo sobre su participación en Estados Unidos. En definitiva, fue muy prolífico. Y también fue periodista, y como tal terminó, ya en los últimos años de su vida, terminó haciendo algunas notas en el Diario Universal bajo el seudónimo Bernard Tell. Además de ello, hizo una serie de entrevistas a Gabriela Mistral, a Rabindranath Tagore, a Dewey, entre otros, aprovechando su estancia en los Estados Unidos. La verdad que una persona muy interesante que fallece en el año 1968, había nacido en 1898 y termina sus días en el año 1968. Y él tenía previsto para esos festejos, para el día 21 de abril, una charla que se llamaba La historia de los maestros de Florida. Como les dije, esa charla no se llevó adelante, entonces eso hizo que quedara, junto con todos esos documentos que le dije, dentro del propio expediente. En la pandemia lo recuperamos y lo digitalizamos porque nos parecía un material muy interesante, porque además es un trabajo que empieza en 1931 y termina en el año 1960. Es decir, no pudo llevar adelante su charla, pero eso lo llevó a que estuviera aproximadamente un año trabajando en ese material. Esto es la foto, algunos datos que me parecen que son importantes. Es decir, es un tamaño oficio, habla de que está mecanografiado, es una copia mecanográfica, pero se ve que era el propio original que el autor utilizó para hacer las correcciones. Si bien habla de 51 folios numerados, tiene 65. Y ese es el original. Bueno, después, uno de los temas que ya para ir viendo lo que fue. Nosotros nos vamos a tener por un problema de tiempo en lo que fue el primer maestro de Florida, que fue Gabriel Lezaeta, y del que el señor Lorenzo Dauria recoge en el Diario Universal 5 cartas que el maestro publicó entre el 11 de junio de 1831 y el 26 de marzo de 1832, donde nos permite a nosotros ir viendo lo que era la villa de la Florida en esos primeros años de la vida independiente, y lo que era la educación en ese momento, que la verdad que era bastante lastimosa. Entonces nos vamos a centrar en estos 5 minutos que nos quedan
en ese tema. Son las cinco cartas. Esas 5 cartas que fueron publicadas en la Universal van mostrando también lo que fue el propio carácter de un maestro que empezó con unas ganas imponentes, y eso lo da en la primera de esas cartas, en la que firma como un gaucho olvidado del siglo, y habla de lo que fueron los festejos del 25 de mayo de 1831. Para que ustedes se hagan una cosa que no había dicho, la primera escuela de Florida fue en el mismo rancho de Basilio Fernández donde se declaró la independencia. Esa era la primera escuela. Basilio Fernández, el dueño del rancho, lo prestó por 3 meses, pero se fue un poco más el préstamo, por lo menos hasta bastante entrado en 1832. Y ahí en la primera carta él habla con un verdadero fervor patriótico de los actos del 25 de mayo, que la primera ley de efemérides de nuestro país era una de las fechas patrias, una de las primeras fechas patrias. Dichos festejos comenzaron cuando todavía el sol no había aparecido, sino que era de noche. Juntó a los alumnos en la escuela y a tiros de fusil esperaron el día. De ahí se fueron cantando desde la Piedra Alta desde la escuela a la Piedra Alta, y utilizaron, y voy a vincularlo con el lugar donde estamos nosotros, lo que hoy se conoce como el Paso de los Dragones, que fue construido por los dragones en 1816 y 1817. De ahí vuelven, o sea, todo esto empezó antes de que empezara el sol. De ahí vuelven, hacen una clase abierta y para mostrar a todo el público, y termina toda esa actividad sobre las horas de la noche, donde frente a un cartel que decía orientales, no confiáis en los tiranos, se terminó haciendo un festejo que duró aproximadamente unas 12 a 14 horas, para tener una idea, bastante acabada, porque arrancó antes. En las siguientes cartas va a ir dando muestras de lo que era el lugar. Yo ando buscando una de las descripciones que hace de lo que era el rancho. Estamos hablando de un rancho de 6 metros por 4, albergaba 45 alumnos. Y esta es la descripción que él hace de lo que fue ese rancho donde se declaró la independencia. La pieza sirve de escuela. La pieza que sirve de escuela, es el cuarto habitación del preceptor. En ella tiene una cama para dormir, su baúl de ropa, su apero para montar, a caballo cuando es menester, las armas de su defensa como es sable, pistola y carabina. Los adornos o lecturas del silabeo, o sea, es la primera vez que habla en esta oración de lo que eran los objetos vinculados a la didáctica, junto con el freno, el maneador y el rebenque, que en estos momentos utiliza para combatir a los ratones, y a lo que le pone, a lo que hace una breve pieza poética. Con estas armas yo combatí en Sarandí, y con este rebenque yo peleo aquí para que los ratones no me coman a mí. Esa es un poco la parte de estas 5 cartas. Después hay toda una serie de noticias que va a ir dando sobre las diferentes actividades. Hay una que rescato por sobre todas las cosas y que es para todos creo que importante, es una nómina de los primeros 49 maestros que hay en el año 51, o sea, previo al informe Palomeque. Dauria hace ese listado. Y bueno, entendí, la idea es que podamos publicar eso dentro de poco tiempo, y entendí que era importante traerlo porque el tema de la educación desde los aspectos locales es un tema que es bastante raro. Y me parece que además de reivindicar y de obtener ese material tan importante, a nuestro entender, para conocer la historia de Florida, también es poner en valor a una persona que me parece que fue de capital importancia para la cultura de Florida. Por mi parte, antes de que sean los 15 minutos, voy a ir dando por concluida la charla. Espero que se haya entendido lo mejor posible, pero a veces combatir con el reloj
y con el cancerbero que lo mantiene es bastante complicado. De mi parte, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces por estos 15 minutos de ayornarnos con parte de la historia. Agradecemos para aquellos que recién llegaron a Guillermo Montaño entonces, que estaba disertando a propósito de Rescatando una publicación del olvido, la historia de los maestros de Florida.